Les invito que vayamos de nuevo a Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Tenemos varias semanas con esta serie de la armadura de Dios, renovándonos con la armadura de Dios, o renovados con la armadura de Dios. Vamos de nuevo a leer versículo 13 al 17, la palabra del Señor. Vamos a leerla, esta hermosa versión clásica, nuestra consentida para muchos de nosotros. Sin embargo, también utilizamos otras versiones actualizadas en el lenguaje. Pero leemos este pasaje, Efesios 6 del 13 al 17. Aquí en pantalla dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Una vez más, diga conmigo: toda la armadura de Dios. Yo no escuché para acá. Dice conmigo una vez más: toda la armadura de Dios. Gracias. Para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias, gracias Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Tú eres el que vivifica esta palabra, quien la hace viva en nuestros corazones. Danos esta palabra, Señor. Danos este pan, este alimento que viene de ti. Dánoslo a nuestro corazón, que podamos entender, que podamos experimentar tu verdad, la verdad que nos hace libres. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aquí aparece también un resumen de todos estos elementos de la armadura de Dios. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo, haciendo una metáfora, una ilustración del soldado romano. Es necesario que se revistan de esa protección que necesitan, porque no tenemos una batalla común contra personas, contra carne y sangre. No es tu suegra el problema, no es con tu esposa, no es con tus hijos, no es con el vecino que te da lata, no es la persona que piensas tú que es la fuente de tus dificultades. Hay una batalla que está detrás de bastidores. Hay un enemigo y hay un mundo espiritual que está resuelto a destruirte, al menos detenerte. Por lo menos intentará distraerte para que pierdas el enfoque, para que te olvides que hay una eternidad esperando, que hay una vida espiritual que debes cuidar y fortalecer. Entonces Pablo dice: debemos en primer lugar ceñirnos con el cinto de la verdad. Debemos vestirnos con la coraza de justicia. Debemos además ponernos el calzado o el apresto, dice esta versión, del evangelio de la paz. Pero también debemos tomar el escudo de la fe. Ahora veremos qué significa el yelmo o el casco de la salvación, y terminaremos próximo domingo con la espada del Espíritu. Diga una vez conmigo, por favor, no sé, sígame el rollo. Diga conmigo una vez más: toda la armadura de Dios. Me llama mucho la atención cómo Pablo utiliza varias veces esta palabra toda, todos los dardos, para que puedas estar firme en todo tiempo, en todo momento. Esa expresión todos es interesante porque habla de una totalidad. Habla de que a Dios le interesa nuestra salud y nuestra protección integral.
en todo tiempo, en todas las formas, en cualquier circunstancia. Así como el guerrero romano debía cuidar, ¿verdad?, la coraza, el calzado, el cinto. Ya hablábamos sobre todo esto, sobre todo el escudo. Ahora Pablo dice: y sobre todo, tomen el yelmo de la salvación. Tomen el casco de la salvación. Colóquense ese casco que va a proteger su cabeza. Era tan importante el yelmo, el casco. Así como hoy los que juegan fútbol americano, los motociclistas, ¿verdad? Saben que pueden lastimarse otras partes del cuerpo, pero la cabeza es vital. Hay que proteger la cabeza, porque un golpe fuerte en la cabeza, tu cuerpo puede quedar ileso, pero un golpe en la cabeza te desconecta. Se acabó, hasta ahí llegó la historia. Y el yelmo en la cabeza representaba cuidarse tanto de golpes con la espada, con la lanza, con piedras, con palos. Protegía de golpes mortales. Y esto ilustra la importancia de cuidar nuestros pensamientos, de cuidar la fuente de nuestros pensamientos que originan emociones, y que todo eso desencadenará en decisiones, pensamientos, emociones, desencadenando en emociones. Nosotros debemos vivir nuestra fe con esta protección que nos guarde de ataques mortales. Decíamos el domingo pasado que Satanás utiliza dardos de fuego. No necesita estar presente en la situación en la que estás. No se va a revelar de manera frontal a ti. Él va a lanzar pensamientos, mentiras a tu mente. Va a lanzar dardos encendidos, que vas a pensar de pronto que estás pensando eso, y vas a decir, ese pensamiento va a ir digiriéndose, va a ir bajando a tus emociones, y luego entonces vas a tomar decisiones equivocadas, originadas de un dardo que lanzó Satanás y sembró en tu mente. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestra mente? Renovar nuestra mente. ¿Por qué es tan importante cuidar esa parte vital de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, que representa cuidar nuestra cabeza? Porque es vital. Porque es vital. Queridos, el tiempo en que estamos viviendo, los embates del enemigo que está adoleciendo esta generación, no es una persecución física, no se trata de que de pronto tocan a tu puerta y te llevan arrestado por creer, por ser cristiano, por negar algunas otras filosofías o ideologías. Al menos todavía no. Pero en este momento la batalla feroz tiene que ver con la verdad de Dios. Es la verdad de Dios la que está siendo asediada y atacada de manera tan sutil, que nosotros necesitamos, como nunca antes, alimentarnos de esta verdad y proteger nuestra mente, renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, renovarla con la verdad de Dios. Pensamientos de bien, de la palabra, pensamientos de vida eterna. Así que cuando hablamos de salvación, porque el casco es el casco de la salvación, estamos hablando definitivamente del poder y de la importancia de la verdad. Nuestra salvación no está afianzada en nuestros actos. La salvación que hemos encontrado en Cristo no está asegurada en mi justicia, en mi desempeño,
o en mi conocimiento. Está segura, esa fe está afianzada en Cristo. Pero los embates del enemigo vienen a tu mente a través de dudas, de las dudas. En este mundo tan sobreinformado en el que vivimos, vivimos en medio de una generación hiperinformada, sobreinformada. Y hay tanta desinformación, hay tanta información por ahí, tanta abundancia de información, que eso es muy bueno. Pero de pronto la verdad de Dios es la que es atacada en tu mente y en tu corazón. Y es entonces, y el propósito es debilitar tu convicción de salvación. Lo que el enemigo desea es debilitar las bases de tu fe, la convicción y la seguridad de lo que tú has creído, y te va a llevar al plano de tu rendimiento personal, que te enfoques en lo que tú haces y sacándote del plano de esa seguridad de tu fe en Cristo Jesús. El Señor Jesús mismo es la provisión de Dios para nuestra salvación. Su nombre Jesús o Yeshua en hebreo significa Dios salva. El nombre de Jesús significa salvación, y Él fue enviado para salvarnos de la muerte, de la condenación, para librarnos de las consecuencias del pecado, separados de Dios. Y su salvación, su obra expiatoria en la cruz del Calvario, hizo posible precisamente eso, devolvernos la posibilidad de regresar al Padre, de regresar a nuestra comunión con Dios solamente, únicamente a través de Cristo Jesús, a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Es así como nosotros recuperamos nuestra identidad y nuestra condición de hijos. Salvación significa ser librados de la muerte, de la condenación eterna, pero también ser reconciliados con Dios. Ser reconciliados con Dios y con todas las consecuencias que eso conlleva. Amando a Dios, teniendo comunión con Dios, recibiendo sus bendiciones, siendo libres, siendo sanos cuando estamos enfermos, siendo libres de ataduras emocionales y espirituales. La salvación implica la bendición, el toque, la intervención sobrenatural de Dios hoy en el presente, pero también por toda la eternidad. Amén. La salvación no empieza cuando Cristo venga y nos lleve con Él a morar en los cielos. Empieza ahora, desde que experimentamos un encuentro personal con el Señor y creemos que Él es nuestro Salvador, y empezamos a desarrollar una relación con el Espíritu Santo, amando al Padre, conociendo al Padre. Entonces la salvación ha llegado a tu vida, ha llegado a tu casa. Amigo, mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 10. Y quise traer precisamente estos versículos tan claves, tan sencillos pero tan poderosos, para poder recordar y afianzar de qué se trata nuestra salvación. ¿En dónde está anclada nuestra salvación? Jesús dijo, Juan capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice el Señor: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón vino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo les he dicho algunas veces, yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión se habrán preguntado con absoluta honestidad, siendo cristianos, cuando miras a tu alrededor bastantes detalles que hay en la iglesia, ¿alguna vez te has preguntado y le has dicho: Señor,
¿dónde está la vida en abundancia que tú prometiste? ¿De qué se trata? ¿Esto solamente es un discurso evangélico? ¿Es solamente eso? Que todos decimos amén, pero en realidad no estamos viviendo esa calidad de vida que tú prometiste. Créame, yo sí me lo he preguntado. Desde muy joven crecí en la iglesia. Tuve el privilegio de ser formado en el seno de un hogar cristiano. Esto es extraordinario y maravilloso. Pero más de una vez me preguntaba, ¿y la vida en abundancia, papá? ¿Dónde está? Cuando yo veía los desencuentros, las situaciones que se desarrollaban en la iglesia, cuando olía los celos que se gestaban dentro en las personas, ¿verdad? La competencia entre los hermanos, las envidias. Cuando yo veía a algunos hermanos que en la iglesia mostraban una cosa, pero fuera de la iglesia, del templo, del culto, su verdad no correspondía a lo que decían. Entonces nos preguntamos, ¿de qué se trata esta vida en abundancia? Porque esto es la consecuencia inmediata de la salvación. Iglesia Oasis, Iglesia Altar, no son iglesias perfectas. Ninguna lo es. Aquí hay familias, hay personas necesitadas de Dios, que estamos buscando, que necesitamos desesperadamente al Señor, y estamos en un proceso de formación, de perfección y de santificación. Pero vaya que sí necesitamos evidenciar que Dios está obrando en nuestra vida, ¿verdad que sí? Necesitamos evidenciar que el Espíritu Santo está haciendo esa obra de santificación y de perfeccionamiento constante, aunque estamos muy lejos de terminar. Pero Dios está obrando. Me encanta esta expresión que Jesús usó cuando Él dice: el que en mí cree, porque yo soy la puerta, y el que entrare por esta puerta será salvo. Y esta expresión a continuación: y entrará y saldrá y hallará pastos. De pronto la pasamos por ahí rápido, y si no estamos contextualizados con el entorno camperil, pastoril del campo, mucho menos de la cultura y de los tiempos de allá, de los tiempos bíblicos, no entenderemos de qué se trata esta expresión que Jesús dijo de manera tan precisa y intencional. Cuando un rebaño entraba a un redil. Ahora, los rediles allá en la antigua Palestina, no sé si hago bien en llamarle así, pero los judíos me sancionarían inmediatamente, ¿verdad? Pero allá en lo que conocíamos en el antiguo Israel, especialmente en ese reino de Judá en el sur, donde las ovejas pastaban en ese suelo semidesértico, los pastores llevaban a sus rebaños en un deambular buscando pastos, porque eran escasos constantemente. Era común que varios pastores juntaran a sus rebaños, diferentes rebaños, en un solo redil. Ese redil era un corral erigido normalmente de piedras que sobraban en aquel lugar, y no tenía una puerta física. El pastor usualmente, o los pastores, dormían en la única abertura que tenía ese gran corral hecho de piedra. Pero aquí viene lo interesante: todos los pastores metían a su rebaño en ese mismo corral, o ese redil, o ese aprisco, y cuando era necesario sacarlas, el pastor simplemente hablaba a sus ovejas, y las ovejas lo seguían porque conocían la voz del pastor. Y no había problema de que se mezclaran todos los rebaños, porque cada oveja conocía a su pastor. Pero esta expresión que Jesús dice: los que entraren a través de mí, de esta puerta,
entrará y saldrá, entrará y saldrá y hallará pastos. Y esto nos ilustra, como dice acá en pantalla, de la confianza de la oveja, de pertenecer a un rebaño y pertenecer o ser guiado por un pastor. Tú debes saber, estos pastores terrenales no somos los pastores del rebaño de Cristo. Somos pastores subalternos llamados para llevar a cabo el trabajo de Jesús, el verdadero pastor. No somos los dueños del rebaño, ni siquiera somos los que mandan en el rebaño, somos los que servimos al rebaño. El Señor nos ha llamado para servir a su rebaño, cuidar y proteger, pero el pastor, el único pastor del rebaño es Cristo Jesús. Amén. A Él le pertenecen las ovejas, de Él es la iglesia, el rebaño es de Él. Y por cierto que nosotros vamos a darle cuentas al pastor, al príncipe de los pastores, de ese trabajo que Él nos encomendó. La versión NTV dice: entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. ¿Escuchaste eso? Libremente, diga conmigo, libertad. Esa palabra o esa implicación, esa expresión es poderosa. Tú no puedes vivir con el sentimiento de cárcel, de manipulación o de dominación mientras perteneces a la iglesia. Mi abuela, que tenía algunos problemas para pronunciar algunas cosas, por ejemplo, cuando quería decir Nabucodonosor, ella decía Nabucodonosor. Y me acuerdo que también otra palabra con la que ella tenía problemas es con la palabra denominación, cuando hablaba de la iglesia. Y ella decía dominación, pues no andaba tan lejos, ¿verdad? Dice, es que nosotros pertenecemos a esta dominación, pero no hay tal cosa en la iglesia del Señor. Es una bendición nuestra pertenencia y nuestra adherencia, nuestra afiliación a nuestra denominación, que es una cobertura, que es una hermandad, que es una red. Extraordinario, es hermoso eso. Pero creemos en el rebaño, creemos en la iglesia de Cristo, que es universal, de todos los tiempos y en todos los lugares. La iglesia de Dios es parte de ese rebaño glorioso, apartado, separado, comprado con la sangre de Cristo. Pero ninguno de nosotros, ninguna organización, ningún líder, ninguna persona puede ejercer dominio, control, manipulación. Cristo vino a darnos libertad. Tú no vas a permanecer en la iglesia y en el redil de Cristo bajo el temor, bajo la opresión, bajo la manipulación de nada ni de nadie. Es libertad lo que caracteriza a las ovejas del Señor. Amén. Es libertad lo que caracteriza esta experiencia y esta vida de salvación. Hay tantos preciosos hermanos y hermanas que aman a Dios, que quieren servir de corazón, pero están presos, están manipulados, están intimidados por corrientes, por personas. No, queridos, esta salvación nos habla primero de libertad. Entrar y salir simboliza el cuidado del pastor para sus ovejas. Un cuidado personal, una dirección en amor basada en una relación personal y cercana. Y es por eso que te vamos a motivar, te vamos a animar durante estos días de manera muy puntual a que adoptes, abraces los devocionales de cada día, porque esos van a ser tus encuentros con el pastor del rebaño. Van a ser tus momentos de comunión con el Señor, con su palabra, con su Espíritu Santo guiándote. Y es donde vas a crecer precisamente en esta área de tu identidad de hija, de hijo,
Jesús dice, hallará pastos. Se refiere a que siempre hay alimento, siempre hay provisión cuando la oveja sigue la voz y la dirección de nuestro amoroso pastor. Amén. De hecho, pastor tiene que ver con el pasto, ¿verdad? Somos llamados pastores porque en primer lugar somos los que facilitamos el alimento a las ovejas del Señor. Jesús es la puerta. Amén. Jesús es la puerta para entrar. Mire lo que dice acá en pantalla: al amor de Dios, al perdón de Dios, a la justicia de Dios, a la verdad de Dios, al gozo de Dios, a las bendiciones de Dios, pero especialmente a la sabiduría de Dios, a la verdad de Dios. ¿Cómo necesitamos verdad en este tiempo? Él es la puerta. Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Él es la puerta para acceder a todo lo que Dios tiene para ti. Hay alguien que diga amén. Pero Jesús no solo es la puerta para entrar. Él dijo: entrará y saldrá. Él es también la puerta para salir a pastar, para vivir en libertad. Es la puerta para salir de cualquier prisión donde el ladrón quiera mantenerte cautivo. Obvié esa palabra del versículo 10: el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Creo que entiendes perfectamente que ese ladrón quiere destruirte. Y es sutil, su estrategia es sutil, pero está determinado a destruirte, a apartarte de Dios. Dice la versión NTV, Juan 10:10: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Aleluya. ¿Será real esto? ¿Será verdad? Es verdad que la vida en Cristo es una vida abundante. Entonces, algunos de nosotros podríamos preguntarnos: entonces, ¿por qué vivo así todavía? Entonces, ¿por qué de pronto me siento bajoneado? ¿Por qué de pronto estoy teniendo las mismas luchas? Harías muy bien en preguntarte, porque de nada sirve tratar de evadir o de evitar la realidad que estamos viviendo. Cristo quiere darte completa libertad. Y a nosotros nos interesa que tengas una experiencia y un encuentro personal, real con Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo renueve tu mente, tu corazón y tu condición. No nos interesa enseñarte a maquillar. No queremos que aprendas a ocultar eso como si nada pasara, como tantos hermosos hermanos en la fe trágicamente han terminado haciendo eso. Jesús es la puerta para salir de la prisión de la autosuficiencia, del orgullo, de mi propia justicia. Queridos, Jesús es la puerta para salir del temor, de la prisión del temor, de la ansiedad, del engaño, de la falta de perdón, de los prejuicios, de la insatisfacción, de la amargura y de todas esas cosas que sutilmente nos separan de Dios. Cristo es la puerta para ser libre de todas esas ataduras. No solamente las ataduras conocidas o grotescas. Gracias a Dios que si fuiste libre del alcohol, de las drogas, de la pornografía, si fuiste libre de las ataduras de todas esas cosas terriblemente destructivas, también el Señor quiere que seas libre de todas las otras cosas que sutilmente te separan de Él. ¿Alguien dice amén? Amados, una vida en abundancia primero es
La salvación es ser llamados a libertad, pero también es ser llamados a la guianza y protección del Señor. Es decir, a ser guiados y protegidos. Y de esto se trata. No solamente hacerte libre. El esclavo que ha sido libertado necesita ser guiado y ser protegido. Juan 10:11, ahora el Señor dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 14 dice: yo soy, una vez más, el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me siguen. Mis ovejas, dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me siguen. ¿Conoces la voz de tu pastor? ¿Conoces su dulce voz cuando él te ama, te llama? El pastor sigue llamando a sus ovejas y las ovejas debemos oír la voz de nuestro pastor. Atención aquí. Cuando el pastor te llama, cuando Cristo el Señor, tu Salvador te llama, te habla, en primer lugar Él te dirige. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y esperaste la dirección de Dios para tomar una decisión importante? ¿Cómo necesitamos eso los cristianos, los líderes, los pastores, los padres de familia? Todos necesitamos escuchar a Dios cuando vamos a tomar decisiones importantes. ¿No le parece? El pastor quiere dirigirte. La voz del pastor también te consuela, pero también te reprende. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo te reprende. Te voy a decir de una vez, te voy a spoilear, no se siente suave. Cuando el Espíritu Santo de Dios te confronta, te reprende, no se siente bonito. Ay, qué rico, sigue el Espíritu Santo. No, duele, porque confronta tu pecado, confronta mi orgullo, mi maldad, y eso duele, queridos, pero ese dolor sana. Aleluya. Esa forma en la que el pastor reprende, te sana, te libra, te restaura, no se siente rico, pero es la medicina que te alivia. El pastor advierte. El pastor, la voz del pastor protege. Una de las cosas que yo siempre le digo a nuestros hijos, a los jóvenes, a las parejas que van a casarse, les recuerdo que los límites protegen. Los límites de Dios no tienen la intención de aguarte la fiesta o de robarte la diversión. Los límites, queridos hijos, son para protegerte, no para limitarte. Y hablando de esto, para terminar, qué importante es saber que la salvación no está supeditada. La salvación en Cristo no solamente nos libra de la condenación eterna en la eternidad, precisamente o principalmente es eso, pero empieza en el aquí y ahora, librándonos de todas las ataduras y todo aquello que nos aparta del Señor. Mire, hay una expresión en Jeremías capítulo 6 versículo 16 y me gusta mucho porque habla de las sendas antiguas. Esa expresión que tanto usamos y que a veces poco comprendemos. Aquí en pantalla aparece la versión NTV. Déjeme leerla en la hermosa versión clásica, Reina Valera. Así, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero dijeron: no andaremos. Su pueblo
El pueblo de Dios. La versión NTV dice: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden por él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes respondieron: no, no es el camino que queremos andar. Jesús está hablando al pueblo de la promesa, a los que eran depositarios de la promesa eterna y siguen siendo. Y ellos respondieron: es tu camino, sabemos que es bueno tu camino, pero por ese camino no vamos a andar. Si miramos con atención, pareciera que esta presente generación y de pronto esta iglesia contemporánea también, de manera consciente o inconscientemente, le estamos diciendo a Dios: no andaremos en tus caminos. Queremos vivir en libertad, pero a nuestra manera, sin restricciones. Preferimos seguir nuestras modernas y creativas sendas. Y como dijo el Chicharito, interesante. Pero no es así. Muchos de nosotros hemos confeccionado una fe sofisticada, confeccionada. Lo que me gusta, lo que me conviene, como decía David más temprano, esto lo pongo, lo quito, y entonces de un buffet hacemos nuestro platillo y dice: con esto me quedo. Pero el Señor dijo: deténganse. En primer lugar, mire aquí en pantalla, deténganse. Hagan un alto, parados en los caminos. Querido, querida, hay estaciones en la vida, hay etapas en la vida en que necesitamos detenernos. Incluso Dios a veces nos detiene. Detenernos en nuestro loco desenfreno, en nuestra loca vida, en nuestro paso acelerado, porque queremos lograr o tener o conquistar algo que pensamos que es la realización misma. El Señor dice: un momento, tiempo fuera, hagan un alto en el camino para reflexionar en el estilo de vida que llevas. ¿Es tu cristianismo una vida en abundancia o necesitas detenerte, amado, amada? Necesitas detenerte y decir: Señor, hay cosas lindas que tú me has dado, pero la vida en abundancia parece que no la estoy viviendo en este momento. Es tiempo de detenerse. Y créame, más de una ocasión, todos nosotros, empezando con este que les habla, tenemos que detenernos, o Dios nos detiene, y comenzar a observar. Deténganse y observen. Miren alrededor, observa tu condición, ve a dónde te han llevado tus propios caminos, tus decisiones, tus prioridades, lo que buscas, lo que persigues. Detente y observa. Y nada puede ser más valioso y más fructífero en tu vida en que en más de una ocasión el Señor te hable y te diga: detente. Observa un momento lo que está pasando. ¿Cuántas veces hemos ido al Señor pidiéndole que resuelva algo por alguna necesidad que se presentó, y la respuesta del Señor no es como la del genio de la lámpara? Él no responde diciendo: pídeme lo que quieras, yo te lo voy a responder. La respuesta de Dios parece muchas veces decirnos: es que necesitas detenerte y debes observar lo que tus decisiones están causando. ¿Te das cuenta? Porque un nuevo comienzo, un despertar espiritual nunca sucederá a menos que Dios nos convenza de dónde estamos realmente y qué Dios puede y quiere hacer con nosotros, aunque cueste trabajo. ¿Hay alguien que diga amén?
Porque Dios lo quiere hacer, queridos. Porque sus caminos son mejor que nuestros caminos. Y luego dice, y pregunten por la senda antigua. Ahora, queridísimos hermanos de la senda antigua, no vayan a pensar que las sendas antiguas es volver a la iglesia de los 70s, de los 80s. Por mucho que yo ame con nostalgia esos tiempos maravillosos, extraordinarios, volver a las sendas antiguas no significa volver a las formas con las que yo me identifico, con las que me gustan, porque algunos hermanos dicen, es que ya no entiendo nada de lo que hacen ahora las iglesias. Todo es tan diferente. Amados, esos tiempos fueron gloriosos, fueron hermosos. Es desafiante lo que estamos viviendo, pero volver a la senda antigua significa volver al tiempo de Dios, es decir, a las sendas eternas de Dios. Ya lo hemos dicho, se tradujo como antiguo la palabra hebrea olam, que significa eternidad, eterno, lo eterno de Dios, lo que no pasa de moda, lo que trasciende por las edades, lo que va más allá de las circunstancias y de las modas pasajeras. Amados, hay que detenerse, hay que observar, pero pregunten por el buen camino. Significa ser diligentes buscando sabiduría y entendimiento, buscar el camino eterno de Dios, lo que es correcto. Señor, ¿qué es lo que me quieres mostrar a través de esta circunstancia? Lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, ¿qué quieres decirme, Señor? ¿Qué necesito entender, Espíritu Santo? Aleluya. No hay oración más poderosa que esa. Casi puedo ver al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Cuando oramos de esa manera, puedo verlos, si en alguna manera pudiera ilustrarse, que el Señor dice, esto se va a poner bueno. Ya entendió. Escuchen cómo ora mi hija, mi hijo. Quiere conocerme a mí. No solamente quiere salir del apuro, del problema y de la circunstancia, ahora me quiere conocer a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Pregunten. Y cuando uno está en la búsqueda, Dios envía los recursos. Cuando uno está buscando lo que Dios quiere, el Señor te va a proveer las personas, los recursos, las cosas, las circunstancias. Ahí en el cruce de caminos, en el lugar decisivo para tomar el camino correcto. Y anden por esos caminos, dice el Señor. Decidan sabiamente, tomen la decisión de andar en mis caminos y no en los suyos. Salvación es una experiencia sobrenatural en el que el Señor te permite conocerlo a Él. Eres libre de la condenación eterna, pero entonces esa jornada de caminar con el Señor te abrirá los ojos, tu entendimiento, y vas a ir descubriendo todo lo que Dios tiene preparado para ti. Ese casco, esa protección, debes ponértela cada día. Debes afianzar tu fe en el Señor Jesús. Quiero pedirte que te pongas de pie y quiero terminar con esta expresión de Jesús en Mateo 11. Hallarán descanso, dice el profeta Isaías. Cuando anden por ese camino, hallarán descanso. ¿Cuántos necesitan el descanso de Dios? ¿Te identificas con la frase que muchas veces usamos? Estoy cansado de todo esto. Estoy cansada.
de tantas situaciones. Y lo que significa eso: estoy frustrado, estoy necesitada. Pero utilizamos la expresión. Jesús dice: venid a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Eso es salvación. Eso es entrar y salir y hallar pastos, satisfacción. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Sabes lo que está pasando en este tiempo? Que Jesús está poniendo su yugo sobre ti, su carga, no para cansarte más, para darte descanso. El yugo es lo que nos hace funcional. Quizás llevas otro yugo que te ha cansado y te ha lastimado. Y algunos de esos yugos son buenos, el yugo de la responsabilidad. Hay alguno aquí como yo que ante lo que debes hacer, la responsabilidad, te pones la camiseta, pero te cansa. El yugo de las tradiciones. Hay tantos yugos que no son los yugos de Jesús. El yugo de la religiosidad no es el yugo de Jesús. Cualquier otro yugo que no sea Jesús te va a cansar, incluso te puede consumir. Jesús dijo: lleva mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Lleva su yugo. Pon tu yugo sobre mí, Señor. ¿Puedes hacer esta oración donde estás? He llevado otros yugos, Señor. He llevado otras cargas. Me han cansado. Pero hoy me vuelvo a ti. Pon tu yugo, tu carga ligera, tu yugo fácil. Déjame experimentar tu libertad, tu plenitud, Señor Jesús. Nos ponemos el casco de esa salvación real en Cristo Jesús, afianzada en Cristo Jesús.